Opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya a la mesa de los noticieristas, saludo con gusto a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Amigos del auditorio, qué gusto saludarles. Pues el día de ayer llamó la atención y durante el día se estuvo generando esta información. Hay muchas opiniones al respecto y lo retomamos en los noticieristas. Inclusive lo subió en un tuit el gobernador Rubén Rocha Moya. La siguiente información: en el ranking 2022 de las ciudades del mundo más violentas, sigue destacando una ciudad mexicana. Se trata de Colima, con casi 182 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es la ciudad más violenta del año pasado por sexto año consecutivo. Este es el ranking 2022, se está presentando. Las 9 ciudades más violentas del mundo son todas ellas mexicanas. Colima es la tercera mayor registrada desde 2009, cuando inició la investigación de las 50 ciudades de más de 300,000 habitantes más violentas del mundo. Esta investigación, que por cierto realiza el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Pública y la Justicia Penal, AC, es un organismo internacional. En el récord de la tasa de homicidios, Ciudad Juárez viene punteando desde 2010, cuando alcanzaba 229 homicidios por cada 100,000 habitantes. Se menciona también la ciudad de Zamora, Michoacán, y la tasa de Colima, que se aproxima a las tasas que prevalecieron en Medellín, Colombia, en los 80s y principios de los 90, cuando se vivía la guerra de Pablo Escobar. En esta lista destacan en el número 1 Colima, en el 2 Zamora, en el 3 Ciudad Obregón, en el 4 Zacatecas, y voy mencionando en orden: Tijuana, Celaya, Uruapan, Nueva Orleans, Juárez, Acapulco, Mosoro, Brasil, Cape Town, Sudáfrica, Irapuato, México, Cuernavaca, Durban, Sudáfrica, Kingston, Jamaica, Baltimore, Estados Unidos, Mandela Bay, Sudáfrica, en el 19 Salvador de Brasil, Puerto Príncipe de Haití, bueno, hasta llegar al 50, las 50 de San Luis Potosí. Culiacán y Guadalajara salieron de este ranking, con todo y mucha gente que dice, pero ¿cómo? Si la violencia continúa, bueno, pues salieron de este ranking según las cifras, y también la brasileña Caruru y la estadounidense San Luis, porque en este último caso su población se redujo a los 300,000 habitantes, que son las ciudades que se miden. Pues así está este ranking, en el cual hemos formado parte pues desde que se realizaba, Javier. Hace unos años se dijo que habíamos salido de las primeras 26 o 25, y hoy pues salimos de las 50, Ojalá que pues sigamos fuera de ahí, ¿no? Porque estar significa que está la situación pues más compleja de lo que ya se vive, por supuesto. Mira, sin duda es muy complejo esta medición que está haciendo, y que pues hay muchos cuestionamientos sobre la forma como van midiendo el tema de la inseguridad y de la violencia. Efectivamente, Culiacán por varias décadas se mantuvo en los primeros lugares a nivel internacional como una de las ciudades más violentas. Lo que se dice es que la medición que se hace es con relación a los homicidios dolosos. Pero esto pues también trae una serie de cuestionamientos, porque se dice que efectivamente el número de asesinatos violentos en el caso de Sinaloa y en el caso de Culiacán ha ido disminuyendo, sobre todo a partir de la anterior administración. Si vemos las estadísticas, cómo han venido bajando, y recordar que en el 2009, 2008, 2010, 11 y 12 todavía, pues tuvimos una tasa de casi más de 2,000 homicidios dolosos anuales, con graves problemas, incluso, y una tasa muy alta también de elementos policíacos asesinados, federales también, elementos del ejército. Y bueno, pues se ha ido reduciendo este delito. Sin embargo, hay otros delitos que se han ido disparando y que parece ser que pues es lo que le preocupa a la ciudadanía, y es lo que nos explica la ciudadanía, pues la ciudadanía se siente cada vez más insegura. No es solamente los homicidios dolosos, son muchos delitos que tienen que ver con el tema patrimonial, pero también otro delito que se dice que no se contabiliza, y también pues habrá que estar de acuerdo con la autoridad judicial, son las desapariciones. Sinaloa se encuentra entre los 3 primeros lugares en cuanto a desapariciones, pero estos no pueden ser tipificados
como homicidios porque no hay ninguna autoridad que te pueda certificar que las personas que están en esa calidad hayan fallecido o hayan sido asesinadas. Ha habido casos de personas que han sido localizadas muchos años después, pues en algún otro estado de la República, y que por diversas causas no se sabía por qué no estaba localizable. Pero por un lado también qué bueno que se salga de esta estadística, porque esto te manda una señal también hacia afuera de que Culiacán ya no es tan inseguro, y esto pudiera propiciar también que hubiera más inversiones, que se vuelva una ciudad atractiva para los inversionistas. Entonces, es una situación bastante compleja para la autoridad, que por un lado no pueda reducir la percepción ciudadana que tenemos, que nosotros nos sentimos en los primeros lugares. Pero si vamos comparando lo que está sucediendo con otras ciudades del país, pues la verdad que sí es cierto, ¿no? Sinaloa ya pasó momentáneamente, o esperemos que sea ya, que esto continúe, que en estas etapas tan difíciles y tan convulsionadas como son los homicidios dolosos, con una tasa bastante alta de asesinatos en toda la ciudad. Bueno, pues esperemos que cada uno de nosotros vea desde qué punto de vista es benéfico para la capital del estado y para Sinaloa que ya nos hayan sacado de esta tabla, pues que tenían como marcada que dentro de las 50 ciudades más violentas del estado, pero preocupante, porque ciudades de otros estados pues aparecen en los primeros lugares a nivel internacional. Sí, pues, por ejemplo, Cuernavaca, Javier, que era un paraíso, es la número 14 internacional. Sonora, que ya entró, acaba de entrar. Obregón. Y bueno, pues Cancún en el 29, Chihuahua en el 30. Una zona turística. En fin, ¿no? Acapulco, que no ha dejado de estar. Milton, tu punto de vista. Sí. Por ejemplo, una cosa es lo violento y otra cosa son las violencias que en esas ciudades se pueden generar. Y pueden ser de diferente tipo. Y esas violencias entre las sociedades van caminando, van perfeccionándose o van volviéndose cada vez más directas, y tal vez digo yo, la autoridad está contabilizando cierto tipo de violencia, pero otras no. Por ejemplo, ahorita tienes a Acapulco dentro de las 10 más seguras, dentro de las 10 más inseguras, y no ha salido, ¿no? Y, por ejemplo, por dar un dato, hay más desapariciones forzadas en Mazatlán en un lapso de 4 años que en Acapulco. Eso es por dar un dato. Ahora, ¿cuánto estarán las desapariciones forzadas en Culiacán? Esos son datos de gobernación. ¿Por qué? Porque es una violencia que los estados, los gobiernos, no la quieren voltear a ver. Se la dejan a la federación, y la federación se concreta únicamente en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas de la Secretaría de Gobernación. Entonces, estamos ante esa situación en la cual cada vez más ese criterio de violencia está generando un discurso de madres que están buscando a sus hijos, y que los gobiernos pues dicen, ok, sí, está bien, sí, pero eso está latente, y eso va a ser discurso político en el 24. Los desaparecidos. Volviendo a Rubén Blades, ¿a dónde van los desaparecidos? Aquella mítica canción. Pero bueno, aparte de eso, es Colima, Manzanillo, o sea, son zonas con mucha violencia, muy inseguras, turísticas. Está Acapulco, Ensenada también estaba en el lugar 40, creo. Pero son criterios y categorías que esta asociación mide en función sobre todo de la tasa de habitantes y de los homicidios. Pero como bien decía Javier, hay otros criterios que te vuelven vulnerables a las ciudades y que te generan un humor social en el cual tardas en volver a tomar la seguridad. Por ejemplo, el terror colectivo. Habría que tomar en cuenta o hacer una encuesta de ciudades donde se sienta ese humor social, donde hay terror colectivo. Culiacán, te aseguro, estaría en las primeras, ¿no? Sin duda. Sí. Francisco, ¿tu punto de vista? Siempre ha bajado mucho, no ha disminuido mucho esa petición.
ante los oídos sordos que siempre ha prestado el gobierno federal, esté quien esté en la presidencia de la República, del color y del partido que sea, cuando de repente se nos desata el infierno del calor y empezamos nuevamente a pedir pues que nos den una tarifa marca Tabasco para pues afrontar esos calorones que cada vez van en aumento. ¿Y cuál es la respuesta? Una de las respuestas, recuerdo cuando era secretario de Hacienda Agustín Cárcel, las publicó a plana entera en los medios impresos que se editan en la Ciudad de México, y era una planona con una serie de números y claves y todo eso, pues que solamente ellos le entienden. ¿Y cuál es la petición siempre nuestra? A ver. Esos que toman las decisiones allá, en las cómodas, templadas y frías oficinas de la Ciudad de México, vénganse a vivir aquí de junio a septiembre, aquí a Sinaloa, para ver si van a coincidir o no con nosotros. Entonces estos señores que hacen ese ranking, ¿no? Pues que se vengan a vivir aquí 3 meses mínimo, aquí a Sinaloa, y si gustan a Culiacán. Yo pongo la gasolina, como dije anoche, ¿no? Para que vean que una cosa son sus rankings y otra cosa, pues como dice Milton, es el efecto del terror colectivo que ha vivido de vez en vez el Estado, no únicamente ya la capital, ahora es el Estado a veces, pero principalmente quienes vivimos aquí en Culiacán. ¿Por qué? Porque este ranking se midió hasta fines del 2022. Vamos a ver cómo nos viene ahora después del 5 de enero del presente año las mediciones, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a información oficial, nada más en el mes de enero fueron alrededor de 900 vehículos que fueron robados en el estado, de los cuales el 70% fueron aquí en la capital. Y día a día, ¿no? Vemos en la información policiaca, pues que siguen levantando gente, que siguen desapareciendo gente, que siguen sembrando cadáveres por todos lados. Entonces yo me pregunto, bueno, pues que se vengan a vivir aquí los del ranking para que vean lo que se siente, como cuando se le pedía salario mínimo al presidente, para que vean lo que se siente en la época de don Eberto Castillo, dirigente del PMT. Entonces, uno que vive aquí, que vive en Sinaloa, pero que vivimos en Culiacán, y que andamos todavía, como dice Milton, con el efecto 5 de enero, pues cuando uno lee estas notas, lo único que haces, hay veces que ni las escudriñas, únicamente le das vuelta a la página y sigues leyendo y volteas para los lados, porque si se vinieran a vivir aquí, iban a sentir algo de ir a meterse a un cajero, por ejemplo, en la noche, o estar en un restaurante que ya tiene algún historial de que ha sido asaltado con comensales, o simplemente cuando llegas a una farmacia y te bajas en la noche, pues llegas haciendo aeróbics con el buche, volteando para un lado y para el otro, y la fregada, y ahora con esto de la pandemia, pues se les facilitó más a muchos delincuentes porque traían ya listo el por eso bozal, lo están prohibiendo en algunos estados. el bozal y una cachucha, y ya pues que no es. Entonces, ¿qué más quisiera uno? Siempre ha sido la aspiración y la demanda de que las autoridades, los llamados 3 niveles de gobierno, nos brinden el insumo suficiente para transitar sin ningún problema por nuestras calles, por nuestros caminos rurales, por las carreteras. Pero no. Este no es el Culiacán ni el Sinaloa que se ve desde el ranking. Este es el verdadero Sinaloa, nos guste o no nos guste. Que haya disminuido la estadística, qué bueno, pero nos deben que disminuya nuestra percepción, sinceramente. Pero imagínate, Francisco, entonces, cómo están estas otras ciudades del país. O sea, yo lo comentaba hace un rato antes de la mesa cuando presenté esta información, porque tal y como ustedes lo dicen, muchos radioescuchas dijeron, pero ¿cómo? Si la situación está así, si la situación está así, ya han dicho ustedes varias expresiones, ¿no? Yo lo comentaba, bueno, es que no quiere decir que estemos como quisiéramos o como merecemos, ¿no? Lo que quiere decir es que hay otras ciudades que están lamentablemente con mayor índice de violencia según las mediciones no gubernamentales de estos índices, ¿no? Y entre los cuales nos tuvieron en esas 50 ciudades
pues desde que hacen este ranking, desde que inició este ranking. No quiere decir que estemos como quisiéramos, Francisco, como merecemos. En Disneylandia. No quise decir la frase de Renato Vega porque es muy tuya la frase. Pero, pues, esa es la situación. No estamos diciendo aquí, oye, estamos muy bien, hay que tirar campanas mover las campanas. Quiere decir que, pues, estamos un poco mejor, al menos hasta el 2022. Hay que ver, como dicen, el efecto del 2023. Ojalá que lo que vivimos en enero no se repita en el año y vaya disminuyendo y el 2023 pues sea menos malo, ¿no? En materia de violencia, porque yo creo que lamentablemente en gran parte de México ya no hay años buenos, menos malo en materia de violencia al terminar. Lo que desearíamos que incluso las otras ciudades de México pues también, ¿no?, redujeran su violencia. Imagínate Cuernavaca, que era un paraíso, lo hemos aquí comentado, hoy no lo es. La Ciudad de México, tú la conoces, Javier, fue una de las ciudades más violentas, hoy no lo es, por fortuna. ¿Sí? Y no quiere decir que vivan tampoco tranquilos la gente de la Ciudad de México, simplemente pues así son los números. Aunque no la percepción, a lo mejor, como decimos. Sí, aquí, en ¿no? este ranking son los fríos números de las estadísticas, que se basa este estudio en relación a las estadísticas oficiales de cuántos homicidios dolosos hay. Es cierto que en esto, y me decía algunas personas que aquí en el mes de enero que pues cerró con un alto número de asesinatos que se volvieron a disparar con relación a meses anteriores, que las estadísticas no reflejaban una realidad, y efectivamente, porque en ellas no viene reflejado el número de personas que fallecieron en este operativo del día 5. No vienen los militares y no vienen los civiles que cayeron ahí. Se dijo que había 29 muertos en este operativo que se hizo allá en Jesús María. Efectivamente, estos no vienen contabilizados como homicidios dolosos. Estos se entran en otro tipo de estadísticas. Entonces, por eso es que mucha gente no cree en en estos datos. No entran las ciudades que están en conflicto bélico, Javier. Exactamente. Porque ese es otro apartado. Es otro apartado y son otras características. Pero el problema de la percepción ciudadana es que estamos bastante mal en seguridad pública. Y bueno, el tema es ¿por qué? Porque no hay homicidios dolosos. El número de homicidios han disminuido con relación a años anteriores. No es que estemos mejor. El problema es que hay otros delitos que se han ido incrementando y que se han ido dejando de lado sin que la autoridad, sobre todo la autoridad preventiva, sea que es la responsable, pues intervenga, como son los robos, los asaltos a casas, habitación, a negocios. Es otro de los delitos, el robo de vehículos, que se volvió a disparar. Entonces, la sensación que tiene la sociedad es que estos datos, pues, no son reales. Entonces, yo creo que el problema es que también estos datos sirven también para la autoridad, como decía hace unos momentos, para decir, bueno, es que sí estamos trabajando y en estos renglones de la inseguridad hemos avanzado. Y si recordamos, pues, nomás veamos las estadísticas del 2009, 2008, hasta el 11 o 12, si mal no recuerdo. Tremendo, ¿no? Pues el número de homicidios fue bastante alto. Llegamos a superar los 2,000 homicidios. Feminicidios llegamos a más de 92 en un solo año. Entonces, las estadísticas sí nos van diciendo en estos delitos que sí hay una disminución, pero en otros delitos sí hay un disparo, sobre todo en el tema robos, asaltos y las desapariciones forzadas. Milton, ¿tu conclusión? Sí. Mira, ahorita revisando las cifras, tenemos, por ejemplo, Culiacán, del 1 de diciembre del 2018 a la fecha, tenemos 563 personas desaparecidas y no localizadas en Culiacán, de las cuales 479 son hombres y 84 son mujeres. Eso es en Culiacán. Mazatlán, turístico, con tanta inversión, con todo el desarrollo, 555, y es la mitad de la población, estadísticamente, la de Mazatlán que la de Culiacán. Culiacán es 1 millón de personas, Mazatlán son casi 500,000. Tenemos 555 desapariciones y no localizados en el mismo lapso, 494 hombres, 61 mujeres. Ahome, en el mismo lapso, que son más o menos 400,000. ¿Cuál es el lapso? 1 de diciembre del 2018, que es la entrada del nuevo gobierno, a la fecha. Ahome, 418 desapariciones, 391 hombres, 27 mujeres.
Tijuana, que está en las primeras posiciones de ese ranking, 199 desapariciones, 147 hombres, 52 mujeres. Y Colima, que es el primer lugar en ese ranking, internacional, en desapariciones, son 111 desapariciones en ese periodo, 83 hombres, 28 mujeres. Entonces, estamos viendo cómo de un lado algunas organizaciones no gubernamentales utilizan ciertas categorías o ciertos instrumentos para medir la inseguridad, más no la violencia. Entonces ellos dicen, bueno, conforme a los homicidios es correcto, está pasando esto. Pero en cuanto a lo que es la sensación de inseguridad, el terror colectivo, el humor social, pues los que vivimos aquí decimos, bueno, o sea, sí está bien, o sea, chilo, o sea, está bien tu medición, estás sacando conforme a homicidios, pero aquí también están pasando otro tipo de violencias que la autoridad, por ese tipo de situaciones, festeja, pero la ciudadanía no. ¿Por qué? Porque estamos viviendo otro tipo de situaciones. Ahí nomás ve, en cuanto a población, son infinitamente más los desaparecidos en Mazatlán que los de Culiacán. Aunque sean por 8 más los de Culiacán, pero en Culiacán es 1 millón. El índice poblacional. Y ahí en el índice poblacional es la mitad y son 555. Estamos hablando de una lógica de expulsión muy dura que se está dando en Mazatlán. Vale la pena un análisis, así como lo está haciendo, de escrutinio, porque también el Consejo Nacional de Seguridad nos coloca en el número 27 a nivel nacional, en el ranking de todos los delitos, ¿no? Habría que desmenuzarlo, por supuesto. Francisco, tu conclusión. Es muy importante señalar lo siguiente. A ver, ¿por qué hay problemas tan fuertes, permanentes en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Colima, por ejemplo? Porque ahí hay un permanente enfrentamiento, como en Zacatecas, entre los diferentes cárteles que se están peleando la plaza. ¿Por qué se ha concentrado todo en Colima? Pues hay puerto. Por el puerto. Porque por ahí ya se sabe que entran todos los reactivos, etcétera, para producir la droga sintética. ¿Por qué el pleito en las fronteras? Bueno, porque el que se apodere de la frontera, pues se apodera el control también ahí del mercado para pasar el producto hacia el otro lado. Lo mismo lo vemos en Nogales, en Caborca, todas esas partes. ¿Por qué aquí no estamos tan peor? Porque aquí, porque de una manera u otra, hasta el momento, los que tienen aquí el control del negocio, de repente sí se pegan un ente, pero de repente dicen no. Y porque no han permitido los grupos locales, el llamado ahora Cártel del Pacífico, que entren los cárteles donde actualmente se dan con todo, en Ciudad Juárez, Tijuana, Nogales, Caborca, Zacatecas, en fin, por eso. Pero eso no significa que no estemos expuestos pues a lo que pasó, por ejemplo, el 5 de enero, y pues eso no significa tampoco que no estemos expuestos a que, aparte de dedicarse a sus actividades que ya conocemos, de repente ocupan un vehículo de tal marca, de tal cilindraje, o ocupan varios vehículos, y sobre ellos. Hay que recordar después del 5 de enero, cuando pues el propio gobernador nos alertó y nos dijo, es que están recuperando los vehículos que perdieron, que eran alrededor de 250, 260, pero resulta que se fueron de paso, ¿no? Y pues casi fueron 900 los vehículos que despojaron en todo el estado, del cual el 70% fue aquí. Bueno, cuando aparentemente eso ya pasó, no, el despojo de vehículos es permanente en nuestro estado y en nuestro Culiacán. Tan es así que por eso es que cuando tú renuevas tu seguro del vehículo, te sale carísimo. Culiacán. Te sale muy caro. Todo el estado ya. Bueno, en todo el estado. Entonces, esto contradice mucho la estadística, pero imagínate que aquí vinieran grupos delincuenciales de fuera a pelear la plaza aquí a los de aquí, ¿cómo estuviéramos? Entonces, ¿por qué? Bueno. Porque Colima durante décadas fue un tranquilo, no había ningún problema, etcétera, bla, 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 bla. Y de repente se desatan los demonios cuando se dividen los delincuentes de alto nivel y empiezan a pelearse ahí, pues el atracadero ahí de todos los contenedores, que ¿de dónde llegan? Pues de Asia, por no decir de China, ¿no? Y a pesar de que ya está ahí la autoridad militar, los uniformados, el problema sigue.
El problema sí. Y el cobro de piso en algunos estados. No, caso no, Colima, bueno. Michoacán y Bueno. demás también. No, Tamaulipas. y te digo, efectivamente, el cobro de piso, que es una de las partes más sensibles para la población, y que en lugares, por ejemplo, como Chilpancingo, pues ve, Sí, es. no han podido controlar al que vende pollos, al que vende canicas. Bueno, es que si lo vemos como nota nacional y viramos un poco el estado, el que el 30% de las ciudades del mundo sean de México en este ranking de las más violentas, 17 de 50, pues es un saldo muy desfavorable, ¿no? Para el actual Así es. régimen. Y no es que antes estuvieran mejor, pero se continúa, ¿no? Habría que analizar los años anteriores. Da para más detalle. Nos vamos, Javier, 20 segundos. Sí, es que en años anteriores la concentración de la mayoría de estos delitos de alto impacto son unas cuantas entidades federativas. No se había expandido como actualmente hay. Y Sinaloa ocupaba en los primeros lugares. Durante varias décadas Sinaloa De se México mantenía. y el mundo, ¿no? Así es, por la fama de Sinaloa, que tenía mala fama, que poco a poco se ha ido limpiando poquito la imagen, pues sí, pero el problema es que los ciudadanos de esta entidad, la percepción que tenemos es que este ranking pues no dice la verdad, o no lo aceptamos. A la nivel internacional sí nos puede servir como algún tipo de atractivo, decir, bueno, sí están haciendo bien las cosas en estos delitos, pero en otros delitos que sí te pegan, sobre todo al patrimonio, pues ahí sí está fallando la autoridad. Muchas gracias. Buenos días al Javier. auditorio. Milton, 20 segundos. Nomás comentar, por ejemplo, Cancún. Son 321 personas desaparecidas y no localizadas. O sea, estamos hablando que son más de 200 y feria más que Mazatlán en el mismo lapso. Y si nos vamos a Acapulco de Juárez, que serían prácticamente 361. O sea, 40 más que Cancún y como 180 menos que Mazatlán. Y es destino turístico. Entonces, estamos hablando de una lógica de expulsión en la cual, que tanto la inversión y todo el desarrollo que se ha venido a Mazatlán ha tenido que ver con una lógica de expulsión, no solo de desplazados o de gente que se ha tenido que ir a otros lugares a trabajar, sino que también desaparecidos. Hay que tener cuidado con eso. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. 20 segundos, Francisco, nos vamos. Pero fíjate, recuerda, Cabrera, allá en los 70, el coordinador nacional de la campaña contra el narcotráfico, que era Carlos Aguilar Garza, y su comandante, un multiasesino de nombre Jaime Alcalá García, ¿no? Que fueron expulsados de Sinaloa después de que le comprobó el gobierno federal que ellos habían asesinado al periodista Roberto Martínez Montenegro. ¿Cómo terminaron? ¿No? Jaime Alcalá, ya cuando le quitaron la charola, quería seguir ejerciendo en Guadalajara, no hizo caso, lo mataron. Carlos Aguilar Garza termina metido en el narcotráfico con el cártel del Golfo, hay fotos y todo, y cuando se desplomó en aquel bimotor ahí en Monterrey, me parece, y era un polvaderón el que levantó, pero de coca, ¿no? Y ahí andaba con su bastón hasta que lo mataron también. Es decir, después tuvimos otro aquí encargado también aquí de la PGR, un Marco Antonio Rosales de la Garza, que de una manera grosera dijo que todos los sinaloenses, todos estábamos bajo sospecha de ser narcotraficantes, ¿no? Cuando se establece que es una minoría los que se dedican a esa actividad comparado con lo que realmente somos como Estado. ¿Cómo terminó Marco Antonio Rosales de la Garza? Preso. ¿Por qué? Por sus nexos con el narcotráfico. Entonces, el comandante que estuvo aquí de la 9ª Zona Militar, que después fue comisionado nacional. Cuello. No. De general. El general sí que... Ya falleció, me parece, ¿no? Gutiérrez Rebollo. Gutiérrez Rebollo. El zar. El zar antidrogas, ¿cómo terminó? En la cárcel. La cárcel. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Así nos despedimos nada más para verificar esta situación. Siguen las labores de rescate en este camionazo en la costera Benito Juárez. Luz y Luna, buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buenos días al auditorio. Efectivamente, pues comentarte que hace unos minutos nos acaban de confirmar que una de las personas que viajaba en este camión con el número económico 415 de la línea norte de Sinaloa, el cual pues se volcó en la carretera a la autopista Benito Juárez, pues perdió la vida. Al parecer hay 14 personas lesionadas, nos comentan los cuerpos de auxilio que están trabajando en ese lugar, 14 personas, entre ellas hay varias personas lesionadas que en estos momentos están siendo rescatadas por los elementos de bomberos y de Cruz Roja, también de la policía municipal que ya está en el lugar. Y bueno, pues comentarte que por desgracia hay una persona fallecida, hay un deceso de una persona que viajaba en este camión. Precisar que este accidente se registró
a la altura del kilómetro 79 de la autopista Benito Juárez, en las inmediaciones del camino de acceso que conduce a la comunidad de Chinitos, esto en el municipio de Angostura. Es un camión de pasajeros que viajaba de sur a norte y bueno, pues al llegar a este kilómetro 79, al parecer perdió el control, se impactó contra un muro de contención y terminó volcado, lo que provocó que estas personas pues resultaran lesionadas. Hasta el momento se habla de 14 lesionados, Luis Alberto, y una persona fallecida en el lugar. Lamentables hechos. Muchísimas gracias, Lucy. Estaremos actualizando la información contigo. Efectivamente, Luis Alberto, vamos a estar actualizando la información. En un momento más vamos a tratar de llegar al lugar para enviarles ya toda la información más precisa. Gracias, Lucy. Toda la información en losnoticieristas.com. Soy Luis Alberto Díaz. En medio de todo esto, que la pase de lo mejor.